Buenos días. A nombre del Grupo CIH es un gusto para mí darles la bienvenida a nuestro webinar El crecimiento exponencial del home office y sus efectos fiscales, que en esta ocasión será impartido por el maestro José Antonio Guerra. Les cuento. Nuestro especialista, el maestro José Antonio Guerra, es licenciado en Derecho, egresado del ITAM y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Durango, Campus Aguascalientes, en donde actualmente cursa sus estudios de doctorado en Derecho Fiscal. Fue funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde prestó sus servicios en la ponencia del ministro José Ramón Cosío Díaz. Actualmente es socio de la firma Aure. Buenos días, maestro José Antonio. Le damos la bienvenida y le agradecemos a nombre del Grupo CIH el webinar que vamos a tocar el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Pues vamos a arrancar con este tema. Me voy a permitir compartir la pantalla. Y nada más si alguien me confirma que efectivamente ya se ve. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a tocar este tema que pues es un tema realmente novedoso. Novedoso para nuestro país porque en principio anteriormente no existía, digamos, alguna regulación específica, algún capítulo específico como hoy en día ya podremos advertir en la Ley Federal del Trabajo. Un poco de precedentes en relación con este tema del home office. Pues en principio, obviamente, uno pensaría que estos movimientos y estos cambios en la legislación laboral, que dicho sea de paso, únicamente es en la legislación laboral, uno pensaría que son derivados de todo el tema de la pandemia. Y uno pensaría pues que precisamente esto va acompañado de todas las personas que han tenido pues que desplazarse a sus domicilios y hacer este tema del teletrabajo, el home office desde su casa, ¿no? Básicamente. Sin embargo, pues esto ya deviene de un tema de unas recomendaciones de hace tiempo por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Digamos que no es un trabajo de esta legislatura, sino que ya viene pues de ciertas directrices por parte de la OIT, ¿no? Y pues bueno, se ha trabajado poco a poco hasta que hoy en día ya tenemos un capítulo en específico en la Ley Federal del Trabajo. Anteriormente únicamente encontrábamos un pequeño párrafo en el artículo 311, ahorita lo vamos a ver, de la Ley Federal del Trabajo, que hacía referencia a esta posibilidad del home office, a través, desde luego, de las plataformas electrónicas que bueno, integran el concepto como tal del home office, ¿no? México y Ecuador, digamos que eran los países que se encuentran rezagados ante esta situación y bueno, hoy en día ya México tiene esta regulación específica. ¿Qué es lo que tenemos? Antes, en la Ley Federal del Trabajo, y me refiero pues antes de la entrada en vigor de esta reforma, la reforma pues, entró en vigor a partir del día 12 de enero del presente año. Entonces, es una nueva estipulación, es un nuevo capítulo que se encuentra en la Ley Federal del Trabajo. Y como les decía antes, de su lado izquierdo pueden observar cómo en este artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, pues sí nos hacía referencia este artículo en su totalidad a el tema del trabajo en domicilio. Sin embargo, en su segundo párrafo señalaba también que será considerado como trabajo en domicilio o a domicilio el que se realiza a distancia utilizando tecnologías de la información y la comunicación. O sea, hay trabajo a domicilio, el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo, pero cuando se incluye que es utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, entonces ahí podemos estar ya hablando de este nuevo capítulo que se incluye ahora en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo queda este artículo 311 ahora? Solamente lo que se denomina como trabajo a domicilio, se elimina este tema de utilizando tecnologías de la información y comunicación y el siguiente texto queda de la misma forma. Pero entonces se elimina este párrafo, pues ¿para qué? Para ahora sí ya tener un capítulo 12 bis en la Ley Federal del Trabajo que nos establece específicamente en el artículo 330A y posteriores toda esta regulación y toda la mecánica que se tiene que contemplar para el tema del teletrabajo. ¿Qué nos dice? Que es una forma laboral, subordinada desde luego, que consiste en desempeñar las actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador. Uno aquí podría decir, bueno, a ver, entonces en un Starbucks podría ser que yo designe como trabajador que voy a estar en este Starbucks o bien en otra cafetería y al día siguiente en otra.
No, vamos a ver poco a poco que se tiene que especificar un domicilio, no tiene que ser forzosamente la casa, la casa habitación del trabajador, pero pues sí se tiene que especificar un domicilio desde luego distinto al establecimiento del empleador, ¿no? Dice, no se requiere desde luego la presencia física de la persona bajo la modalidad del teletrabajo, utilizando, y ahora sí es lo que se importa de aquel artículo 311, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y qué se entiende por tecnologías de la información y comunicación? Servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos. O sea, inclusive si trabajas desde tu tablet, si trabajas desde el celular, si trabajas obviamente desde una laptop, una computadora, bueno, todo eso, y a través desde luego de internet, pues bueno, todo eso se considerará como parte importante para definir qué es el tema del teletrabajo. Pero otra cuestión adicional, siempre y cuando se desarrollen estas actividades más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora. Se insiste, aquí está mal la redacción porque establece que es el domicilio de la persona trabajadora. Sin embargo, como les digo, vamos a ver más adelante cómo puede ser otro domicilio que el propio trabajador designe. Inclusive podría ser otra oficina, podría ser la casa de su tía, podría ser la casa de, pues no sé, de otras personas, ¿no? Entonces, digamos que no forzosamente tiene que ser su casa habitación. Pero así lo señala, pero finalmente es que se desarrollen más del 40% del tiempo bajo esta modalidad, ¿no? Y no será considerado teletrabajo. Esta es una cuestión importantísima para efectos pues de las confusiones y de las problemáticas que se pudieran llevar a cabo, inclusive desde luego ahora con el tema de la pandemia, porque dice que no se considerará teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. Quedémonos ahorita en mente porque después vamos a tocar este tema otra vez, con este renglón en particular, ¿no? No se considerará teletrabajo el que se realice de forma ocasional o esporádica. Posteriormente tenemos, pues, qué es lo que va a suceder con las condiciones del teletrabajo, ¿no? ¿Cómo se tiene que detonar esta situación? Se tiene que detonar mediante un contrato por escrito y bueno, ambas partes desde luego van a conservar un ejemplar. Pero ¿qué va a traer este contrato? En principio, bueno, alguna de las cuestiones que establece desde luego el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, pero pues también el nombre, nacionalidad, edad, sexo, domicilio de las partes, desde luego, y que vienen los puntos relevantes para estos efectos. La naturaleza y características del trabajo, o sea, sí se tiene que definir específicamente qué es el tipo de trabajo que va a realizar la persona, el monto del salario y fecha y lugar o la forma de pago, el equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las obligaciones de seguridad y salud. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más adelante también que no solamente estaremos hablando de los equipos electrónicos, sino también estaremos hablando inclusive de sillas, estaremos hablando de estos elementos para que el trabajador pueda desempeñar sus funciones en el domicilio designado precisamente en este contrato. Y pues establece ahí relacionado con las obligaciones de seguridad y salud. También esto de las obligaciones de seguridad y salud no va a quedar totalmente especificado en la ley. Vamos a ver también, ahorita en unos minutos, vamos a ver qué va a suceder específicamente con esta parte de seguridad y salud en el trabajo pues para que el propio patrón pueda cumplir con esta situación. Pero finalmente en el contrato sí se tiene que establecer cuál es el equipo, los insumos, todo lo que va a necesitar el trabajador para estar en domicilio. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora por concepto de pago de servicios en el domicilio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pago de servicios? Pues desde luego no podríamos pensar en un tema del agua o del gas, ¿no? Pero sí se va a subrayar un poco más adelante cómo inclusive se va a detonar este pago. Bueno, no se señala cómo se va a detonar el pago. Sí se menciona que se tiene que pagar y en qué medida más o menos. Es el pago desde luego de la electricidad por una parte y del internet por otro, de la telecomunicación de alguna manera, internet, teléfono y electricidad. Y además, desde luego, los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, cómo se va a dar esta situación, cada cuánto voy a tener que contactarte a través de una cámara, cada cuánto va a ser una llamada por teléfono. O sea, es una cuestión que sí obliga mucho a especificar previamente
y no permite tanto una libertad en cuanto a las relaciones de trabajo entre patrón y trabajadores, sino aquí sí se tiene aparentemente que señalar de manera específica, pues en qué momento, la duración, distribución de los horarios, etcétera. Desde luego, los horarios, pues que no excedan a los máximos legales, ¿no? Y otras estipulaciones que adicionalmente convengan entre las partes. También se establece que todo esto se va a especificar en el contrato colectivo. Obviamente para que los trabajadores, pues bueno, puedan observar la garantía que tienen de la libertad sindical, la negociación colectiva, o sea, todo lo que está establecido sus derechos en los artículos correspondientes de la Ley Federal del Trabajo. Y pues bueno, finalmente todo esto se tiene que establecer en el contrato colectivo también. Si no hubiese contrato colectivo, bueno, entonces estaríamos hablando que las modificaciones pertinentes se tienen que hacer al reglamento interior del trabajo. Entonces, esto también es una de las cuestiones que tiene que observar el patrón, que ya pues haya poco a poco implementado esta ley o bien que en su momento pues se pretenda llegar a implementar esta ley. ¿Qué otras obligaciones se tienen? Bueno, en principio, comencemos más bien con las obligaciones que va a tener el patrón. Y para esto nos enfocamos en el artículo 330E. Y el artículo 330E, pues en su primera disposición nos indica, bueno, que el patrón tiene que proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento del equipo de cómputo, de las sillas, impresoras, entre otros. Y dice entre otros, que es también el problema que se queda un poquito abierto. Pero tiene que proporcionarlos y también encargarse del tema del mantenimiento de los mismos. Asumir los costos derivados de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Aquí entonces ya nos dice más o menos en qué medida se realizaría, digamos, este pago, esta cobertura por parte del patrón de este tipo de servicios. Dice, servicios de telecomunicación al 100% y la parte proporcional de electricidad. Este es uno de los puntos que sin lugar a dudas pues, va a generar disyuntivas, va a generar problemáticas, porque ¿cómo vamos a definir en todo caso esta parte proporcional de la electricidad? Sí va a ser una cuestión bastante complicada, porque inclusive se menciona que esto ya se tiene que estipular dentro del contrato, ya se tiene que señalar cuánto se va a pagar, tanto de la parte de telecomunicación como de la parte proporcional de electricidad. Una cuestión que va a resultar, vamos a ver, va a resultar un poquito contradictoria más adelante. Pero bueno, el punto aquí es que se paga de esta manera los servicios de telecomunicación al 100% y la parte proporcional de electricidad. Vamos a ver cómo se va implementando. Llevar un registro de los insumos entregados y pues también atender desde luego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo que establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces aquí ya nos está diciendo, todo lo que se refiere a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo no es que vengan dentro de este capítulo de la Ley Federal del Trabajo, no. Estas se van a ver reflejadas en disposiciones que establezca precisamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Vamos a ver ahorita a través de qué tipo de disposición y vamos a ver también qué temporalidad les dieron para realizar esta disposición. ¿Qué más? Implementar mecanismos que preserven la seguridad y la información de los datos utilizados. El derecho a la desconexión, desde luego reconocerlo por parte del patrón al término de la jornada laboral. Y es decir, no te puedo citar a una junta a las 7 de la mañana si desde luego no entras a esa hora a tu trabajo. No te puedo citar a las 9 de la noche, oye, pues, estás en tu casa, métete a la junta. Bueno, no se puede. En todo caso sí se tiene que definir. Entonces, sí se establecen esos parámetros para que, pues vaya, se atienda en esta medida a la Ley Federal del Trabajo y al tema de las jornadas laborales. Inscribir a las personas trabajadoras, desde luego, en la seguridad social. Bueno, esto resulta lógico, pero creo que no está por demás señalarlo, que aunque estés en home office, bueno, te tengo que registrar como mi trabajador en el régimen obligatorio de seguridad social. Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría. Obviamente, si te estoy proporcionando estos mecanismos electrónicos, estos software, etcétera, pues bueno, te tengo que capacitar para esa situación y para que tú puedas de alguna manera pues hacerle frente a pues a estas plataformas que estamos utilizando y que estamos pactando para que te vayas al teletrabajo. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Pues bueno, los trabajadores van a tener otro tipo de obligaciones.
Tener mayor cuidado en la guardia y conservación de los equipos, desde luego, me parece totalmente lógico. Pero también dice, informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de servicios de telecomunicaciones y consumo de electricidad. Bueno, entonces, si es en proporción, ¿cómo se va a definir esta proporción previo, o sea, desde el contrato? Si después, o sea, si posteriormente los trabajadores van a tener que avisar sobre cuánto les llegó la luz en esos momentos. Entonces, la luz o el tema de telecomunicaciones. Entonces, aquí es un poquito de disyuntiva que por ahí tiene la ley y que pues en algún momento sí podría llegar a generar algunas confusiones, ¿no? ¿Qué otro? Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, disposiciones que, como les digo, eventualmente las va a emitir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Utilizar los mecanismos y sistemas operativos, desde luego, que otorgue el patrón y atender y adecuarse a las políticas y mecanismos de protección de los datos utilizados, restricciones sobre el uso y el almacenamiento. O sea, desde luego, no puede en todo caso el propio trabajador guardar en su tablet pues el descargar los juegos de los hijos o ahí que haga la tarea los hijos o bien descargar tus fotografías, etcétera, ¿no? Pues quién sabe qué te vayas a encontrar después ahí como patrón. Entonces, pues bueno, desde luego no se puede hacer esto por miles de cosas, ¿no? Es muy susceptible de que por diversos canales pues lleguen hackers a vaciar documentación de la computadora, meterse a los sistemas, etcétera. Y pues bueno, son informaciones sensibles que tienen las empresas al efecto, ¿no? Y esto es voluntario. Esto no dice la ley. A ver, ojo, esto es un tema voluntario, no es forzoso a reserva de, y aquí nos lo dice, el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo deberá ser voluntario y establecido por escrito. Eso ya lo habíamos visto. Salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada. O sea, si estoy en un tema de caso de fuerza mayor en donde sí sea prudente enviarte a casa para que realices ahí el tema del home office, entonces sí será un tema de teletrabajo. ¿Recuerdan el párrafo que les dije que nos guardáramos en mente? Decía, el último párrafo del 330A, no será considerado teletrabajo aquel que se realice en forma ocasional o esporádica. Ok, entonces no es teletrabajo cuando sea en forma ocasional o esporádica. Ahí no nos dice cuánto tiempo hay. O sea, ¿a cuánto tiempo alude esto de forma ocasional o esporádica, no? Solamente señala estos vocablos. Y este artículo 330G nos dice que sí se entiende como teletrabajo cuando es por fuerza mayor. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy en día con el tema de la pandemia? Con el tema de la pandemia, ¿estaríamos hablando de un caso de fuerza mayor o de un caso ocasional o esporádico? Yo, a mi juicio, sí pudiera corresponder a un caso de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque inclusive los acuerdos respectivos de Secretaría de Salud, vaya, de todo lo que hemos visto desde el año pasado, pues sí aluden precisamente al tema de fuerza mayor. Entonces, pudiera ser, pudiera adecuarse o no, es muy digamos, sutil la diferenciación, porque hay que ver si efectivamente los acuerdos indican que estamos ante una situación de emergencia sanitaria o contingencia sanitaria y si efectivamente hay un tema de fuerza mayor ahí mismo. ¿Por qué? Porque inclusive también podríamos estar hablando en términos ya del Código Fiscal de la Federación, la parte que nos está interesando, la parte fiscal, pues que muchas de las cuestiones derivado de un tema de fuerza mayor, pues podrían ser susceptibles de adecuarse al artículo 73 del Código, de cuándo se puede llegar a considerar que es un cumplimiento extemporáneo de obligaciones que no va a meritar alguna multa en particular. Es por caso de fuerza mayor. Entonces, si estamos considerando ese tipo de situaciones, pues vamos a ver que también estos vocablos, pues en su momento pueden llegar a tener pues algunas complejidades, ¿no? Para su uso más adelante, ¿no? Y dice también, hay un derecho a la reversibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que no es forzoso que te quedes ya, si pactaste todo el tiempo un teletrabajo o si señalaste que todo el año vas a estar en teletrabajo, no. En algún momento las partes pueden llegar a pactar precisamente la reversibilidad. Es decir, adecuarse nuevamente a la forma tradicional del trabajo y no al teletrabajo. Nos dice el 330H que se debe cuidar por parte del patrón pues la similitud de condiciones respecto de los trabajadores que están en planta, en la oficina, etcétera,
y los trabajadores que se encuentran en teletrabajo. Entonces, se debe desde luego adecuar todo el tema a la perspectiva de género, a la equidad, a la igualdad entre los trabajadores y no hacer distinciones entre que los que están en teletrabajo pues van a tener un sueldo menor o van a tener diferencias con las demás prerrogativas que se le pudieran ofrecer a los trabajadores que están en el domicilio del patrón. No, no puede suceder eso. Y desde luego también el tema de la perspectiva de género, pues que se está reconociendo cada vez más, desde luego, en las legislaciones nacionales. Los mecanismos de control del teletrabajo, más o menos lo que ya también se anunciaba respecto de las obligaciones del patrón, pues dice, oye, sí debes establecer mecanismos, sistemas operativos para poder supervisar el teletrabajo, sí puedes realizarlo. Sin embargo, tienes que garantizar el derecho a la intimidad. Es decir, no todo el tiempo yo te puedo solicitar que estés con la cámara encendida. O sea, no todo el tiempo puedo hacer que tú estés con cámara encendida. Digo, además de que pueden pasar los hijos atrás o el esposo saliéndose de bañar, pues bueno, desde luego no podemos meternos ya a un tema de totalmente de intimidad, ¿no? De la persona que está en teletrabajo, ¿no? Entonces, señala la propia disposición, solo pueden utilizarse cámaras de video y micrófonos de manera extraordinaria, ante una junta, ante una llamada en específica, etcétera, ¿no? Pero no de forma permanente el tema del contacto directo mediante el audio o mediante la cámara. Y lo que les decía de las condiciones de seguridad en el teletrabajo, el 330 nos está estableciendo que entonces, para estos efectos de la seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo, se va a emitir por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una norma oficial mexicana. Una norma oficial mexicana en donde se contemple toda la regulación que se debe cumplir en cuanto a las famosas sillas ergonómicas, en cuanto a los riesgos psicosociales que tiene el permanecer en el tema del teletrabajo, otros riesgos se establecen. Pero básicamente en esta norma oficial mexicana, pues se va a establecer todo este tipo de requisitos, de características que deben de cumplirse por parte del patrón para propiciar una correcta seguridad y salud para los trabajadores que se ubiquen dentro de este capítulo del teletrabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a mi juicio, hasta que no entre en vigor este tipo de norma, de esta norma oficial mexicana, hasta que no entre en vigor y hasta que no se expida por parte del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues bueno, lo que va a suceder es que no se van a contemplar el tipo de sillas que se tienen que entregar a los trabajadores, el tema de los riesgos psicosociales, vaya, no se van a tener que dar todavía estos elementos, sino hasta que suceda esto de la norma oficial mexicana y su publicación. Por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues nos dice también este capítulo que va a haber inspecciones. Y la Secretaría del Trabajo, pues lo que va a inspeccionar básicamente es que los empleadores sí lleven un registro de lo que les entregaron a todos los trabajadores en teletrabajo. Y también que se vigilarán el tema de los salarios, ¿no? Que los sueldos no sean inferiores a quienes sí se encuentran en las plantas, ¿no? O bien en las oficinas. Y constatar desde luego el debido cumplimiento de las obligaciones establecidas tanto en la norma oficial mexicana como en todas las demás obligaciones establecidas en el propio capítulo. Y después nos habla aquí la ley de los artículos transitorios. Lo primero que nos indica es que el decreto, o sea, esta modificación, pues para que ya todos estemos bien atentos, va a entrar en vigor o ya entra en vigor un día después de su publicación. En este caso, el día después de su publicación, pues nos referimos a que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el día 11 de enero de este año. A partir entonces del 12 de enero, pues ya se considera que esta ley se encuentra vigente. Sin embargo, vamos a ver que hay algunas cuestiones que pues tendrían que llegar a matizarse en relación con esta ley. ¿Por qué? Porque en principio nos señala el segundo transitorio que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues va a publicar esta norma oficial mexicana y tiene para esto un plazo de 18 meses. Lo que estamos viendo básicamente es que se está previendo que esta norma, estos cambios, digamos, estos cambios me refiero no solo a la norma oficial mexicana, sino también a todo este capítulo, realmente se empiecen a llevar a cabo para después de la pandemia. Digo, todos me puedo asegurarlo rezando de que efectivamente
ya en un plazo de 18 o 15 meses, ya estemos en un estado de normalidad, pues más apegado a lo que estábamos viviendo en el año 2019. Pero digo, pues esto porque todavía tienen que llegar todas las vacunas y todo eso, pues que sí peguen y que no venga una cuestión distinta, la tercera ola, que no traiga distinta cepa, vaya, todo esto, ¿no? Que ojalá sí estemos en mejores aptitudes para dentro de unos 15 meses. Entonces, sí se pretende que esto no es que se adecue forzosamente al tema del home office derivado de la pandemia, de que podría ser así, sí, sí tendría que ser así. Y hoy en día pues estamos viendo cada vez más empresas que pues están reconsiderando, pues sí, tomar en cuenta pues que ya los trabajadores en algunos de los casos funcionan mejor desde sus casas, en algunos de los casos. Entonces, esto, como les digo, va a entrar en vigor específicamente todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, va a entrar en vigor pues hasta que la norma oficial mexicana salga. Y no es que entre en vigor hasta 18 meses, sino que, pues bueno, cuenta con 18 meses la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues precisamente para adecuar esta norma. Pues ante esta situación y ante estos cambios en estas disposiciones, pues vemos que existen diversos retos que sí tienen que cumplir, pues principalmente los patrones, ¿no? Y bueno, en principio podemos ver una modificación de los contratos. Sí hay que establecer en los contratos, pues bueno, todas estas nuevas obligaciones, estas nuevas cláusulas y sí estas disyuntivas en cuanto al tema de cuánto va a ser la electricidad y todo este tipo de cuestiones, pero vaya, hay que hacer la modificación de los contratos, ¿no? En el que quede asentado todos los datos, los equipos, los insumos, la duración, la supervisión, los mecanismos de control. Entonces hay que hacer esas modificaciones. Y desde luego, también en los contratos colectivos o reglamentos interiores de trabajo. Aquí pues va a ser un tema de una negociación, desde luego también con los sindicatos para definir pues todas las condiciones de trabajo y pues los convenios que ya han sido contemplados para el personal que esté sindicalizado y que eventualmente desempeñe sus funciones en sus trabajos. Y pues bueno, desde luego el tema o sea, otro reto importante, pues es la logística para proporcionar, instalar, encargarse del mantenimiento de los equipos, las sillas ergonómicas, las impresoras, que van a tener que hacer los patrones, ¿no? Eso sí puede llegar a ser una cuestión, pues sí, que como bien dice aquí, que es un reto total para poder cumplir. Y pues desde luego también el reto en la parte fiscal, específicamente en estos rubros, pues será el registro contable de estos equipos, ¿no? Vamos a ver de qué manera se va a hacer el registro contable de los equipos, y pues esto desde luego, pues los contadores serán quien les duele la cabeza para poder eventualmente decidir en dónde va a ir este tipo de equipo. En el caso del Internet, como les establecía yo hace rato, no se establece un monto considerado, entonces se establece un 100%, entonces se pagaría en todo caso el 100% en la parte de telecomunicaciones, ¿no? En el caso de Internet. Y en el caso de la energía eléctrica, pues se alude a esta proporción que debe de pactarse entre el trabajador y el patrón. Sin embargo, posteriormente, como les decía, se señalaba que el trabajador pues va a estar mandando periódicamente y tiene la obligación de enviar, digamos, cuánto le costó la luz, pues para, yo me imagino, hacer las adecuaciones en su momento, ¿no? Pero entonces se va a aludir a una proporción. Pero hay que tener mucho cuidado aquí porque si establecemos desde el contrato cuál va a ser esta proporción, supongamos voy a pagarte el 20%, pues imagínense, ¿no? Imagínense los abusos que en su momento se pueden llegar a dar por parte inclusive hasta de los trabajadores, de que efectivamente ya tengan de alguna manera asegurado que la proporción que se les va a pagar de luz, pues va a ser del 20%. Pues, ¿qué va a pasar cuando los trabajadores precisamente digan, bueno, en Navidad que hace mucho frío, pues bueno, en principio ya puedo poner todos los foquitos de Navidad que yo quiera, adicionalmente los calentadores eléctricos, etcétera? No, pues imagínense, eso pues va a incrementar. Ahora, si consideramos que pudiera llegar a haber un grupo muy importante de trabajadores que se fueran a sus domicilios por X o Y circunstancias, pues estaríamos hablando de que sí podría ser algo. Estamos hablando de un tema de pandemia, ¿eh?
algo trascendental para para los patrones, perdón. Inclusive por ahí había algunos análisis, algunos estudios de que potencialmente pudieran estarse pagando entre 400 y 500 pesos por trabajador respecto de este tema del Internet y de la energía eléctrica. Y eventualmente, desde luego, pues bueno, se puede llegar a considerar que va a haber una baja también en la renta de espacios por parte de los patrones, del tema de los estacionamientos, si es que a algunos les dan esa facilidad a sus trabajadores, y de la propia luz, desde luego, en las propias oficinas de los patrones, ¿no? Pero pues habría que ver realmente qué tan viable resulta en el contrato señalar la proporción. Bueno, ya es una obligación, pero qué tan viable es indicar alguna proporción que para el patrón eventualmente no resulte tan benéfica, ¿no? Cómo en la parte fiscal es la parte interesante. Vamos a ver por qué. En principio, esta ley sí sufre de un tema en particular. Esta reforma, perdón, sufre de un tema en particular. Si nos damos cuenta en pláticas que ya hemos tenido anteriormente, por ejemplo, el tema de lo de la reforma outsourcing y cómo viene la reforma, pues que ya están señalando que va a ser hasta después de las elecciones, estos posibles cambios. Por ahí algunas notas dicen que sería a partir de mayo, pero no lo creo. Yo honestamente creo que todo el tema de la reforma, la eliminación de la subcontratación laboral, se va a detonar hasta después de las elecciones. No creo que sea un tema que quieran tocar ahorita, principalmente pues, por fines electorales, ¿no? Entonces, este tema de la reforma outsourcing, este tema también inclusive de la reforma fiscal que ya se pretende para el segundo semestre de este año, si vemos en la reforma de outsourcing, sí se contemplaron cambios a distintas leyes. Se contemplaron cambios, desde luego, a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del IVA y a la Ley de Renta. Ok, en ese sentido sí se puede considerar que es una reforma integral. Desde luego hay muchas cuestiones que, como vienen en la iniciativa, pueden resultar inconstitucionales, desde luego que sí, y hay mucho donde cortar, hay mucha tela donde cortar en cuanto a esa iniciativa. Pero lo que estamos viendo es que el legislador, bueno, y el ejecutivo, a través de esta iniciativa más bien, porque todavía no lo toca el legislador, el ejecutivo, pues sí contempló que había que modificar de alguna manera, pues distintas disposiciones. Lo que sucede para este tema de la reforma de teletrabajo, que ya está en vigor, es que no hay modificaciones a las disposiciones, a otras disposiciones que no sean únicamente las que están reguladas en la Ley Federal del Trabajo. Cuando estamos observando que esta ley, pues de alguna manera sí tiene trascendencia a otras cuestiones en particular, ¿no? Tiene trascendencia, desde luego, a la parte impositiva, a la parte contributiva. Por una parte, al tema de las aportaciones de seguridad social, y por otra parte, al tema también inclusive de las deducciones, de qué tipo de ingreso para el trabajador pudiera llegarse a considerar estos pagos que realice de sus servicios de electricidad y de telecomunicaciones el patrón. O sea, vaya, sí tiene que ver, desde luego, con la ley del impuesto sobre la renta y con la ley del seguro social, básicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se va a pagar a fin de que el patrón pueda deducir los costos fiscalmente? Pues bueno, idealmente se tendría que hacer mediante un reembolso al trabajador por estos gastos de luz en la proporción pactada y por el 100% del tema del Internet. Y pues de esa manera, si se considera este tipo de gasto y se establece así en el recibo de nómina, en el CFDI de nómina respectivo, pues bueno, sí se puede llegar a considerar estos pagos como deducibles, desde luego, ¿no? Por otro lado, ¿qué nos dice la ley del Seguro Social? En el artículo 27, en su fracción primera, nos indica que son instrumentos, que no van a integrar salario base de cotización, los instrumentos o útiles de trabajo. Entonces sí podríamos llegar a considerar que, desde luego, estos instrumentos, bueno, obviamente lo de la silla, los equipos, etcétera, de cómputo, pero que también el tema de los gastos de la luz, estos pagos que se realizan por concepto, porque esto pues iba a ser una lana, estos pagos que se realizan por concepto de gastos de luz y por concepto de internet, pues no van a integrar salario base de cotización. Por lo tanto, esto no tendría por qué subir las cuotas de las aportaciones de seguridad social que realizan los patrones.
También inclusive por ahí en el tema de ley del Seguro Social, pues hay algunos cuestionamientos de qué pasaría con la prima de riesgos. ¿Por qué? Porque pues en algunos momentos los trabajadores, existen criterios ganados en tribunales, en donde se señala que los accidentes de trabajo ocurridos en el domicilio del patrón, en el domicilio, o sea, en el propio lugar, que no ocurran con motivo del ejercicio de las actividades del trabajador, o sea, si el trabajador se puso a hacer malabares con cuchillos en el trabajo, esto no debe de impactar a la siniestralidad de la empresa. Sí, es un accidente finalmente de trabajo, pero no debiera impactar a la siniestralidad de la empresa, como puede llegar a ocurrir también en el caso de los accidentes de trabajo que ocurren en trayecto, ¿no? Entonces aquí, pues también va a haber muchísimas dudas en cuanto a qué sucede si el trabajador se cae de la escalera de su casa. ¿Qué sucede si, vaya, si se electrocuta al momento de enchufar pues no sé, su celular para comunicarse? No sé. O sea, hay distintas dudas que pueden llegar a surgir acerca de lo que pudiera llegar a considerarse como una siniestralidad cuando estamos en un tema de teletrabajo. Entonces, eso también yo creo que será materia en algún momento, si llega a suceder, digo, ya son casos un poquito más de laboratorio, si llega a suceder, pues va a ser ya materia inclusive de pronunciamiento por parte de tribunales, ¿no? ¿Qué nos dice la ley de renta? Bueno, los útiles o instrumentos de trabajo no se consideran salario. Digo, también eso nos lo dice la Ley Federal del Trabajo, pero finalmente lo que para efectos de ley del impuesto sobre la renta se tiene que considerar lo que dice la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que los útiles o instrumentos de trabajo no se consideran salario. Por lo tanto, tampoco afecta el tema de la imposibilidad el límite, perdón, de las deducciones que se realizan en relación con el artículo 28, fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta, del famoso 47 o 53%, ¿no? Entonces, no resulta de alguna manera relevante esta situación. ¿Por qué? Porque ni siquiera es que estén exentos estos útiles o instrumentos de trabajo, estos pagos, pues, que se realicen por conceptos de electricidad o internet, pues no es ni siquiera que se encuentren exentos, no, pues más bien no se considerarán objeto de gravamen, no se consideran como el objeto del impuesto sobre la renta, porque no se consideran de alguna manera salario al ser útiles o instrumentos de trabajo. Entonces, por eso ni siquiera le pegaría esta proporción del 47 y 33% que encontramos respecto de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador como limitante para las deducciones que pudieran realizar los patrones. Entonces, no existiría eso. El punto aquí entonces es cómo se debiera, en todo caso, señalar en el recibo de nómina. Entonces, en el recibo de nómina del trabajador se va a señalar o se tendrá que señalar el concepto específico, que sería a manera del reembolso, desde luego, y que son básicamente útiles o instrumentos de trabajo no sujetos a gravamen. Ese es el punto que se tiene que desarrollar totalmente en el recibo de nómina para que efectivamente se cumpla, digamos, con la parte fiscal, que se contemple tanto un tema de posibles deducciones por parte del patrón, de no aumento en las aportaciones o en las cuotas de seguridad social y pues de que también se considere para efectos de la deducción como un no integrante del salario y como tal, como no objeto del mismo, para que no se considere como si fuera algo exento y entre la proporción que les dije del 28 fracción 30. Entonces, de esta manera es la forma en la que se tendría que cuidar fiscalmente el patrón, pues para que una vez que se detonen, digamos, todas estas consecuencias derivadas de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo y este capítulo novedoso de teletrabajo, pues bueno, el patrón pueda llegar a fiscalmente afrontar todo esto. ¿Qué era lo ideal? Lo ideal es que en la ley del Seguro Social se estableciera específicamente si el tema del Internet o de los gastos de luz iban a integrar o no iban a integrar. O sea, vaya, de conformidad en el artículo 27, de conformidad con el capítulo respectivo de teletrabajo, no se considerarán instrumentos, etcétera, etcétera. Y ya con eso se pudiera de alguna manera pues tener una mejor idea respecto de lo que la materia fiscal le ocupa, ¿no?
Entonces, pues bueno, son de las cuestiones que sí quedan al pendiente por parte del legislador, porque no se refleja nada en Ley de Seguro Social, no se refleja nada en Ley del Infonavit y no se refleja nada en las leyes fiscales, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿cuáles son las observaciones finales? Precisamente pues que no hay parámetros objetivos para determinar cómo se efectuará esta asignación de costos. Pudiera llegar a ser inclusive una pareja de esposos que estén trabajando en domicilio, y pues, ¿cómo va a ser la proporción? O sea, ¿cómo se va a pactar ahí la proporción respecto del patrón de la esposa y el patrón del esposo? O sea, ¿cómo sería esa situación? Los hijos, pues desde luego va a haber mucho abuso, ¿no? Habría mucho abuso por parte tal vez de los trabajadores en ese sentido. Entonces, habría que tener un poquito de cuidado con eso. Es necesario que las autoridades laborales sean claras, específicas y homologuen las nuevas disposiciones a las leyes fiscales y de seguridad social. Es otra de las cuestiones que nos tenemos que quedar en mente. La reforma omite específicamente indicar todo el tema de las obligaciones en materia de seguridad, y entonces habrá que esperarnos a la norma oficial mexicana para, pues para determinar cómo se van a cumplir con todo este tema de las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Pero, no obstante, estamos, digamos, al pendiente de que esta norma oficial mexicana llegue a ser pública en algún momento, y pues se tienen hasta 18 meses para eso. No obstante, pues se tienen que atender las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para evitar cualquier sanción por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, lo que tenemos hoy en día es que, si bien ya se pueden detonar estas relaciones de trabajo a través de esta figura del teletrabajo, lo cierto es que hay que tener mucho cuidado en la manera en que la vamos implementando, porque tanto en la parte laboral como en la parte fiscal pudiésemos llegar a tener algunas problemáticas si no la adecuamos de una manera correcta. Pues bueno, esto más o menos era lo que quería platicar con todos ustedes. Pues aquí me permito ya detener la presentación. Y pues bueno, pues agradecerles desde luego cualquier duda, cualquier comentario, cualquier jitomatazo, pues digamos, podríamos estar totalmente aquí a disposición para contestar, ¿no? Muchas gracias, maestro. Pasaremos en este momento a la sección de preguntas y respuestas. Norma nos pregunta, ¿se debe registrar este domicilio en el contrato laboral? Y si el trabajador tiene un accidente dentro de este domicilio, ¿se considera riesgo de trabajo? Es justamente lo que comentaba hace ratito, Norma. Yo creo que inclusive hiciste tu pregunta, perdón, antes de que comentara este tema en particular. Habría que ver justamente mira, para el IMSS, yo te aseguro que sí va a ser un tema de riesgo de trabajo, que sí va a ser un accidente de trabajo y que sí lo va a considerar para un tema de riesgo de trabajo, y por lo tanto llevarlo al tema de la modificación de la prima del seguro de riesgos de trabajo. Sin embargo, sí debemos acudir a los criterios jurisprudenciales, sí obviamente tendremos que acudir a un tema de defensa. Y te digo, este criterio jurisdiccional que por ahí inclusive también tiene hasta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el sentido de que estos accidentes que ocurren y que no se, o sea, que ocurren en el domicilio del patrón, y si hoy en día entendemos que también ese domicilio establecido en el contrato por parte del patrón y el trabajador, ese domicilio que no es del patrón, también va a ser, digamos, pues un domicilio de tus labores, sí pudiera llegar a considerarse ahí un riesgo de trabajo, pero habría que ver cómo fue el accidente. O sea, si el trabajador se paró a hacerle el huevito del desayuno al niño, y se quema ahí con el aceite, no podríamos de alguna manera considerar que es un tema de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque los patrones tampoco pueden estar supervisando todo el tema, o sea, precisamente todo lo que deben de cuidar para evitar los riesgos en trabajo, en el área de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante. Si no es con motivo de las funciones que se desempeña el trabajador, entonces no pudiera, a mi juicio y a juicio también de un eventual litigio, no pudiera considerarse como un riesgo de trabajo. Muchas gracias. Guadalupe nos pregunta, buen día, ¿con qué concepto sugiere timbrar el pago de teléfono, luz e internet del trabajador? Con ese concepto, o sea, de plano,
o sea, sí señalar en el recibo de nómina el tema de que es una herramienta, utensilio para el trabajo y pues, por lo tanto, para que finalmente eso no impacte tanto en impuestos sobre la renta negativamente al contemplarse un tema como de exención o algo así. Y, o sea, vaya, para que no sea objeto eso del impuesto sobre la renta y por otra parte, para que para efectos de la ley del Seguro Social no integre salario base de cotización. Muchas gracias. Nos preguntan también, ¿los pagos de Internet y luz para los colaboradores deberán realizarse de forma quincenal? Pues mira, no se establece la forma, no se establece el periodo que se tiene que realizar. Sin embargo, pues esto tendría que en todo caso ser pactado también en el contrato con el trabajador, en el contrato y en el contrato colectivo o en el reglamento interior de trabajo. Sí se tendría que establecer en qué momentos van a hacerse este tipo de reembolsos. Pues, sí, o sea, te entiendo, o sea, hay pagos que se realizan hay compañías de luz e internet que inclusive los pagos son hasta bimestrales. Creo que es una nada más. Pero sí, o sea, pues mes con mes, pues tendrías que yo creo que estar pagando. Y pues bueno, de manera quincenal, pues con base en qué, o sea, con base en qué lo estarías dividiendo. Ese es el punto del asunto. Por eso, yo creo que no, yo creo que eso se tiene que establecer específicamente ya en el contrato pues para señalar cuál va a ser esa periodicidad que se va a estar pagando pues estos dos conceptos. Gracias. Nos preguntan también, ¿el importe que se reembolse se puede considerar como un importe fijo para todos los que realizan el teletrabajo? Yo creo que no, porque supuestamente de conformidad con lo que establece la ley, sí va a depender del gasto recurrente que tiene el trabajador. Sí o sea, es que ese es el gran problema. O sea, porque ciertos trabajadores se encuentran en un área respectiva que inclusive la luz le puede llegar a salir un poco más cara o no. Otro trabajador puede llegar a tener un internet un poco más caro. Entonces, sí tendría que ser en algún momento, pues hasta un tema casuístico, porque el propio trabajador tiene que proporcionarle en tiempo al patrón cuánto fue el consumo respectivo de tanto de internet como de luz. Entonces, derivado de que sean muchos trabajadores, yo honestamente no creo que pueda ser una cantidad fija la que se establezca por concepto del tema de la luz. Gracias. También nos preguntan, ¿los montos establecidos para apoyo de Internet y servicios de energía eléctrica se pueden hacer por medio de los vales de despensa y si se tendrían que especificar en el contrato? Yo creo que sí. Yo creo que sí se podría hacer a través de vales de despensa. Híjole, pero ahí sí ya sería, yo creo que ahí sí ya sería verificar cuál pudiera ser el criterio inclusive de Secretaría de Trabajo y Previsión Social al revisar la manera en la que se está haciendo este reembolso. Desde luego la ley no lo señala, la ley no contempla esta posibilidad, pero sí pudiera llegar a pactarse así en todo caso en el contrato. Yo creo que sí pudiera ser. Perfecto, maestro. Esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por aclarárnoslas. Muchas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Grupo CIH les agradece su asistencia. No olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Grupo CIH. Estaremos subiendo este webinar a nuestras redes sociales por si tienen alguna información que desean consultar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a todos por su atención y gracias a Grupo CH por la invitación. Nos vemos Muchas la gracias, próxima. maestro. Hasta luego. Hasta luego.